Bueno, en este video vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Entonces vamos a aprender a resolver el caso general de una ecuación diferencial que tiene esta estructura. La derivada de y respecto a x más una función que depende de x multiplicado por y igual a otra función que depende de x multiplicada por una potencia enésima de y. Esta potencia enésima puede ser un número real, o sea, no está restringida a los naturales ni a los enteros. Aquí ya uno sabe cositas porque, por ejemplo, mire, si esto no apareciera, es decir, si n vale 0, esto es una ecuación diferencial lineal de primer orden que uno la sabe resolver vía factor integrante. Si n vale 1, observen que esto quedaría y a la 1 y todo esto lo podría pasar a restar acá y me queda p de x menos f de x factor común de y también se resuelve igualito vía factor integrante. Entonces los casos que nos interesan o que serían nuevos serían casos cuando n es diferente de 0 y es diferente de 1. Entonces voy a resolver aquí estos dos casos como para recordar cómo se hace el caso n igual 0 y el caso n igual a 1 y después miramos el caso general y hacemos un ejemplito. Observen que si n vale 0, esto queda en la forma la derivada de y respecto a x más la función que depende de x por y igual a una función f de x. Entonces, en este caso lo que siempre hemos hecho es evaluamos el factor integrante que es e elevado a la p de x, observando que aquí el coeficiente es 1. Si no fuera 1, lo que uno hace es pasar a dividir todo entre ese coeficiente para que quede y se pueda aplicar el método, para que quede en la forma que ya la conocemos. Lo que habíamos visto es que cuando multiplicamos esta ecuación diferencial toda por este factor integrante, tenemos una ventaja y es que la parte izquierda nos queda como una derivada. Entonces voy a hacerlo en dos pasos. El factor integrante multiplicado por la derivada de y respecto a x más ese factor integrante multiplicado por p de x por y igual al factor integrante multiplicado por f de x. Este término y este término corresponden a la derivada de un producto. Es la derivada respecto a x del factor integrante multiplicado por y, que es la variable que está acá. Y por este lado nos queda el factor integrante multiplicado por f de x. Aquí tenemos la ventaja y es que si integramos respecto a x, estas dos se van a cancelar y en la parte izquierda nos queda el factor integrante multiplicado por y igual a la integral del factor integrante o la antiderivada por f de x. Como la intención de nosotros es encontrar la solución y en términos de x, pues entonces uno pasa a dividir 1 sobre el factor integrante multiplicado por la integral de lo que de acá. Y esta es la solución que siempre utilizamos cuando es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces el caso n igual 0 y el caso n igual a 1 son muy parecidos, porque en el caso, y ya lo sabemos resolver, de esto ya tengo hartísimos videos por ahí. Entonces el caso n igual a 1, observe que queda la derivada de y respecto a x más este p de x con este f de x lo paso a restar. Observen que este es 1 y este es 1, entonces ahí queda factor común. Entonces eso todo se puede escribir de esta forma, p de x menos f de x multiplicado por y igual a 0. Listo, entonces observen que esta de aquí pues tiene esta estructura, tomando f de x igual 0 y p de x cambiándolo por todo esto. Entonces se resuelve igualito. Es un caso, el caso n igual a 1 es un caso particular del caso n igual 0. Entonces lo voy a hacer aquí más o menos rápido para no repetir tanto, pero la idea es e elevado a la integral de p de x menos f de x. Ese es mi nuevo factor integrante para este ejercicio. Cuando multiplico toda esta ecuación por ese factor integrante, la parte izquierda queda la derivada respecto a x de este factor integrante. Este es este, no se van a confundir que es con el del caso de acá. Multiplicado por y igual a la integral del 0. Bueno, perdón, todavía no voy a integrar. Igual a 0. Luego integro y ahí sí obtengo el factor integrante multiplicado por y igual a la antiderivada de 0, que es una constante. Y de aquí pues despejamos la constante, despejamos y. Entonces queda la constante dividido el factor integrante. Entonces esta es la solución en ese caso. Listo, es que ahí se puede ver que en esta de aquí, si tomamos f de x igual 0,
pues todo esto que se enreda la constante. Entonces queda la constante sobre mu de x, la constante sobre mu de x. O sea, ahí se puede ver que efectivamente el caso de n igual a 1 es un ejemplito del caso de n igual a 0 cuando tomo f de x igual a 0. Listo. Y pues obviamente cambiando el factor integrante que adecuado hay para ese caso. Entonces ahora sí el caso general. El caso general pues obviamos n diferente de 0 y n diferente de 1 porque pues ya lo tenemos arriba. Entonces observen que lo que hay que hacer es resolver esta ecuación diferencial y vamos a mirar cuál sustitución es la que nos funciona bien para resolverla. Entonces voy a pasar a dividir ya la n, lo voy a pasar a dividir acá. Entonces haciendo esa división queda, cuando yo divido entre ya la n, esto queda ya la menos n multiplicado por la derivada de y respecto a x más p de x, y y dividido ya la n da y a la 1 menos n igual a f de x. Este de aquí es el que me va a funcionar como el cambio de variable. Entonces, observen que si hacemos u igual a y elevado a la 1 menos n, la derivada de u respecto a x es igual a 1 menos n, o sea, bajo el exponente, aquí resto 1, o sea, y a la 1 menos n menos 1, y este se cancelan, entonces queda y elevado a la menos n, voy a escribirlo de una vez así, multiplicado por la derivada interna que es la derivada de y respecto a x. Como la intención es tomar esta ecuación y ahora escribirla utilizando el cambio de variable, entonces observen que hay que escribir ya la n por dy de x, pero está aquí. Entonces si pasamos a dividir este 1 menos n, tenemos 1 dividido 1 menos n multiplicado por la derivada de u respecto a x es igual a y a la menos n multiplicada por la derivada de y, este es y, respecto a x. Listo. Entonces lo que eso nos está diciendo es, todo esto lo podemos cambiar por este de aquí. Entonces esto queda 1 sobre 1 menos n multiplicado por la derivada de u respecto a x más p de x, este de aquí nosotros lo definimos que es u, aquí arriba está, igual a la función que depende de x. Entonces esta de aquí está muy parecida al caso de n igual a 0. Mírenlo acá. Lo único que nos sobra es el 1 sobre 1 menos n que tenemos aquí en el denominador. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar todo, o sea, quitar este. Entonces si yo multiplico por 1 menos n, esto queda la derivada de u respecto a x más 1 menos n por p de x por u igual a 1 menos n multiplicado por f de x. Y esta ahora sí ya está en la misma estructura del caso de n igual a 1. Mire, es tomar p de x, ahora cambiarlo por 1 menos n p de x, y el f de x cambiarlo por 1 menos n f de x. Entonces la manera de resolverlo ya está. Voy a desglosarlo, pero finalmente casi que no es necesario porque ahí está. Entonces, para esto, uno define un factor integrante, y el factor integrante es e elevado a la integral de 1 menos n, este puede quedar fuera de la integral porque es constante, p de x. Cuando uno hace eso y define ese factor integrante, entonces multiplica toda esta, igual que lo hemos hecho ahorita, entonces va a quedar la derivada respecto a x de ese factor integrante, es decir multiplicado por u, aquí es u, que es esta. Pilas porque el error es poner aquí y, porque como todos los ejemplos aquí arriba los hemos hecho con y, pero aquí es porque es la derivada de y respecto a x. Entonces hay solamente hacer ahí la analogía. Entonces en eso nos queda convertido esto de aquí cuando se multiplica por mu de x. Y lo que está a la derecha, pues nos va a quedar el 1 menos n multiplicado por f de x y finalmente multiplicado por el factor integrante que teníamos ahí. Luego, pues lo de siempre, integrar. Entonces aquí al integrar esto, pues de aquí al integrar se va a cancelar y de aquí al integrar pues miramos a ver qué queda. Entonces por este lado queda el factor integrante multiplicado por la función u igual a la integral de 1 menos n. Este se puede sacar aquí a
de la integral, porque es una constante, multiplicado por f de x multiplicado por el factor integrante y respecto a x. Y pues como lo que necesitamos es u, entonces u va a ser 1 dividido el factor integrante multiplicado por la antiderivada de 1 menos n por f de x y por el factor integrante. Listo. Y recuerden que nuestro cambio de variable es que y es igual a 1, que u es igual a y a la 1 menos n. Este fue el cambio de variable. Entonces pues hago el cambio de variable. Entonces cambiando eso pues va a quedar y elevado a la 1 menos n es igual a 1 menos n, este lo saqué de la integral, dividido el factor integrante por la integral o la antiderivada de f de x multiplicada por el factor integrante. Y entonces de aquí ya es fácil despejar, ya es despejar y, porque pues para quitar el y a la 1 menos n, pues elevo aquí a la 1 sobre 1 menos n y aquí también a la 1 sobre 1 menos n. Pero lo voy a dejar hasta ahí nomás, para que no quede tan cargado, para que la fórmula no asuste. Entonces esta es la fórmula. Sin embargo, pues la recomendación siempre es no aplicar a la fórmula directamente, sino empezar a resolverlo todo. O sea, no es difícil darse cuenta cómo se aplica la fórmula en cada ejercicio. Es que a veces el problema es que se aprenden la fórmula y luego la intentan aplicar toda como está aquí, pero pues es dejarle harto a la memoria. Entonces preferible hacerlo paso a paso, o sea, en cada ejercicio desarrollar el método. Entonces vamos a hacer un ejemplito acá. Ilustramos. Entonces la derivada de y respecto a x más 1 sobre x por y igual a x por y cuadrado. Entonces observen que efectivamente esta es una ecuación Bernoulli con n igual a 2. Ya aquí ya está el 1, que es este. Aquí ya está el p de x o la función p de x. Esta de acá es f de x y aquí está ya la n tomando n igual 2. O sea, está justo en la forma en que abordamos el método general. Entonces, recuerden que lo que hicimos primero fue este y a la 2 pasarlo a dividir. Entonces, cuando yo paso a dividir aquí y a la 2, pues realmente se puede escribir como y a la menos 2 multiplicado por la derivada de, esto es y, de y respecto a x, más 1 sobre x, y aquí queda y dividido y a la 2. Entonces observen que tengo esto, y a la 1 dividido y a la 2. Esto es para que logren visualizar la sustitución. Observen que este era el n, ¿no? Entonces realmente tengo aquí y igual a 1 menos n tomando n igual 2. Entonces y a la menos 1. Y aquí igual a x, porque como dividí todo entre y a la 2, pues solamente queda x. Entonces observen que ahí automáticamente ya se ve cuál es la sustitución. Esta es la sustitución. Entonces usted arranca y hace todo el copy y pegue, todo el desglose de la idea, es ese. Entonces hago la sustitución, u igual a y a la menos 1, derivo respecto a x. Entonces bajo el menos 1, y a la menos 2, multiplicado por la derivada de y respecto a x. Listo. Entonces miren que esa es la pura analogía con el caso general. Está ahí. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 1 o pasar este a dividir. Entonces de aquí usted ya sabe que menos la derivada de u respecto a x es igual a y a la menos 2 por la derivada de y respecto a x. Entonces todo este cuadrito usted lo puede cambiar por menos la derivada de u respecto a x más 1 sobre x multiplicado por esto que está en amarillo. Pero eso justamente lo definimos como u y aquí igual a x. Entonces ya tenemos toda la ecuación diferencial. Esta de aquí, si la multiplicamos por menos 1 para quitar esto, o lo que dijimos ahorita era dividamos todo entre menos 1. Entonces queda la derivada de u respecto a x menos 1 sobre x por u igual a menos x. Esta de aquí ya la sabemos resolver porque esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Entonces para esa uno dice p de x es igual a menos 1 sobre x y bueno, el nuevo p de x, o sea, no quiero que se confunda con este de acá, sino el nuevo p de x, voy a ponerle aquí un p sub 1 aquí, pero es para que no se piense que es el mismo allá.
con ese defino el factor integrante. E elevado a la integral de menos 1 sobre x de x. E elevado a la integral de menos, o de una vez voy a hacerla, e elevado a la menos logaritmo natural de x. Voy a asumir que x es positivo para no poner el valor absoluto. Este menos 1 lo puedo subir aquí. Entonces queda e logaritmo natural de x menos 1. Estos dos, como son inversas, se cancela y queda x a la menos 1. O sea que el factor integrante es 1 sobre x. Listo, entonces cuando tomamos esta ecuación diferencial y la multiplicamos por el factor integrante, obtenemos la derivada respecto a x de el factor integrante, que nos dio 1 sobre x, multiplicada por u. Recuerden que es por u porque es esta, no es y. Igual a menos x, que es este, multiplicado por el factor integrante. Esto de acá da menos 1. Entonces tenemos la derivada respecto a x de 1 sobre x, que es nuestro factor integrante, multiplicado por u, igual a menos 1. Y aquí pues integramos. Esto de aquí ya lo sabemos hacer. Cuando integramos obtenemos 1 sobre x por u igual a menos x, que es la integral de este, más una constante. De aquí u es igual a x multiplicado por menos x más c. Ya tengo la solución en las variables u y x, pero aquí utilizamos que u era igual a y a la menos 1. O sea que u es igual a 1 sobre y. Entonces donde está u puedo poner 1 sobre y. Entonces 1 sobre y. O sea, estamos recuperando la variable, igual que cuando uno hace antiderivadas por sustitución, que uno al final recupera la variable. Entonces, esto queda x multiplicado por menos x más c. Este y lo paso para acá a multiplicar y todo esto lo paso a dividir. Entonces observen que queda 1 sobre x factor común de menos x más c igual a y. Y esta es la solución de esa ecuación diferencial. Entonces aquí lo importante, que me parece a mí, es no aprenderse la fórmula. O sea, lo que hicimos aquí en este otro, esta de acá es la fórmula, pero no es aprendérsela. Esto lo hice para que ustedes visualicen cuál es el método general y cómo se puede resolver. Lo que hay que hacer es en cada ejemplito, en cada ejercicio, paso a paso, ir haciendo lo que uno hace con la fórmula. Pero me parece que no es práctico aplicar directamente la fórmula. Porque es dejarle mucho a la memoria. Y pues ahí le puede uno fallar. Entonces es mejor tener claro de dónde se empieza. El primer paso es coger este y pasarlo a dividir. Y aquí lo que quede ya es la sustitución. Entonces no necesita usted aprenderse que u es igual a y a la 1 menos n. No, usted solamente la pone en la forma estándar, divide todo y aquí lo que le quede es a su sustitución y arranca. Esto lo obtiene al hacer la derivada, o más bien aquí, todo lo que tiene aquí, que es ya la menos 2 de y de x, lo obtiene de la derivada. La derivada de la sustitución. Y sigue, ahí para abajo ya es natural hacer todo. Entonces voy a parar ahí. Yo espero que este video les sea bien útil para que entiendan bien de dónde sale cada cosita, pero que no se quede como a fórmulas, sino que ustedes entiendan de dónde se desglosa todo. Listo, cualquier cosa me escriben ahí en los comentarios y yo les ayudo a aclarar.